Una sesión increíble y tenemos un montón de preguntas para todos vosotros. Así que Emily y Marisa y la otra ponente, vamos a comenzar con vosotros si es que es posible. En mi línea de trabajo, cuando hablamos de liderazgo, todo esto tiene que ver con personas extrovertidas y con una alta energía. Mi fatiga viene de tener una baja energía, no mucho entusiasmo y a pesar de tener las capacidades o las cualificaciones o la certificación, no puedo seguir avanzando. ¿Tenéis algún consejo? Bueno, pues es un problema. Valoramos todas esas calidades en los líderes, así que dependiéndonos de el tipo de ámbito en el campo en el que estamos trabajando, bueno, pues como terapia ocupacional intentamos buscar otras palabras de gestión, otras maneras, perdón, de gestionar esta fatiga, a lo mejor trabajando desde casa en algunos días, de tal manera que esos días que tienes más energía o que encuentras distintas maneras de posicionarte, maneras que te pueden ayudar a gestionar estos niveles de fatiga. También creo que el decidir contar a la gente qué es lo que tienes, si decides contárselo al que te ha contratado y si te sientes un poco más cómodo en el sentido de que sepa y que no estás siendo un vago o que no te falta interés, sino explicándoles a ellos por qué te puedes presentar de la manera en la que lo haces. A lo mejor esto te hace sentirte más cómodo en las capacidades que tú tienes, pero es verdad que es un problema y es complicado dar una respuesta. Ahora una pregunta para Shani. ¿Cómo podemos ir de trabajar a tener que recibir estas prestaciones por discapacidad? Pues es una pregunta buenísima y a la vez es una muy difícil el pasar por todo eso, incluso habiendo pasado yo por todo ese tipo de problemas. Y realmente estoy con todos los que están pasando por este proceso. Cuando tú estás trabajando te sientes como que tienes un objetivo, tienes conexiones con el mundo exterior, posiblemente estás cumpliendo tu objetivo, tienes una rutina, una programación y de repente pierdes todo este trabajo y empiezas a entrar en un ámbito en el que te reconocen una discapacidad y entonces allí pierdes también tu vida rutinaria, tu contacto con tus compañeros de trabajo, se acaba con tu propósito en esta vida y con todo lo que habías hecho hasta este momento. Así que es el momento de ser generosos con nosotros mismos y es un momento en el que tenemos que pasar ese luto por lo que también hemos perdido, pero también es el momento de plantearte que hay que resolver problemas. ¿Te ayudaba a seguir una rutina y una programación cuando estabas trabajando? Pues a lo mejor lo que te ayuda es dormir un poquito más para ayudar a sanar tu mente y tu cuerpo, pero luego ya despertarte y una rutina. ¿Qué es lo que haces cuando nos levantamos? Y lo mismo cuando te vas a acostar, tener una rutina de sueño y pensar qué quieres hacer con esas horas en las que estás despierto, cómo quieres que sean. Hay cosas que quieres conseguir, hay cosas que tienes que hacer, porque en ocasiones lo que tenemos que hacer, pues eso, tareas domésticas, limpiar los platos, hacer las camas. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera que sigues haciéndolas apoyando tu cuerpo y tu mente? Fantástico, muchas gracias. Marisa, alguien había dicho internalizar la capacitación. Es algo que no lo había pensado, pero es algo muy importante. Muchas gracias por llamarnos la atención sobre eso, pero ¿hay algo más para internalizar el capacitismo o la capacitación? Bueno, pues eso es una pregunta. Personalmente ha sido un cambio perspectivo, pero tiene que ver mucho con apagar y encender las luces. Hacerme responsable y ver por qué siento presión para hacer ciertas cosas. ¿De dónde viene mi vergüenza? ¿Por qué me puedo sentir culpable? Empezando a plantearnos ese tipo de preguntas tan profundas, mirando los distintos patrones que tenemos, pero también echando un vistazo a lo que ocurre en la comunidad, leyendo libros por parte de otros autores. Hay un libro maravilloso que ha salido recientemente, me gustaría haberlo tenido aquí conmigo, que tiene que ver con la discapacidad y visibilidad, es decir, una variedad de distintas experiencias
experiencias de personas que viven una vida con discapacidad en el siglo XXI. Es entrar en ese tipo de narrativa y leer el trabajo que se ha hecho antes que millones. Estas personas que han tenido esas ideas que me han permitido a mí plantearme incluso estas preguntas. Tiene que ver mucho con entrar en esa comunidad y encontrar a esas personas que he tenido el privilegio de aprender de las mismas y a los que he tenido acceso. Así que reunirnos, hacer conexiones y darnos un espacio de gracia, empezar a pensar que podemos empezar a utilizar esas nuevas capacidades. Gracias, fantástico, Emily. Tenemos bastantes preguntas que de alguna manera lo que nos plantean son preguntas muy parecidas con respecto a hacer pública nuestra discapacidad o nuestra situación de salud. Así que vamos a intentar combinarla. Bueno, pues la primera parte de lo mismo, cuando comenzamos con un nuevo trabajo, ¿cuándo debemos hacer pública nuestra situación para conseguir que nos den esas adaptaciones? Y más, lo que es más, ¿sería razonable no hablar de este tipo de adaptaciones hasta que nos dan el puesto de trabajo? Por ejemplo, ese tipo de cosas que necesitamos, ¿las debemos plantear ya directamente en la entrevista o no? Bueno, claro que sí, porque es una decisión muy importante y creo que es personal, es algo individual, eso depende de ti. Tienes que ver cómo te encuentras dentro de tu viaje y comprender tu conexión. Y personalmente lo he hecho de maneras muy diferentes, tanto en la escuela como en puestos de trabajo. Y creo que parte de esto tiene que ver con si trabajas en una organización más grande que tiene un departamento de recursos humanos que está separado de la casilla directa. Y les puedes mostrar distintas ideas a ellos, como por ejemplo si tienes un perro de servicio, un perro guía, cómo puede adaptarse a ese nuevo lugar de trabajo, y también viendo los empresarios si son receptivos a ese tipo de ideas. Para mí, uno de los beneficios más grandes de hacer pública la situación lo antes posible es hacerte a la idea de cómo se sienten en esa empresa frente a tu situación y a las distintas necesidades que tienes. Personalmente, no me gustaría trabajar para una empresa que tiene una respuesta muy negativa, por ejemplo, al hecho de que yo necesite un perro de servicio o que no esté dispuesto a presentarme ningún tipo de adaptación. Dicho eso, por supuesto, la gente tiene que tener flexibilidad de trabajar en lugares diferentes, pero es una cuestión de intentar planear con antelación, pero incluso también hacer la decisión sobre la marcha cuando estás ahí, viendo cómo esas personas reciben y reaccionan a todas las cosas que les estás comentando y que les estás diciendo. Creo que esto tiene que individualizarse mucho. Así que si vamos para un departamento de recursos humanos, vemos que puede haber mucha diferencia. Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, la adaptación que necesitamos es un perro guía o un perro de servicio, a lo mejor hay que hacerlo antes de tener el perro. Y si tienen un problema con eso, las cosas son importantes desde el principio, porque vas a querer tener una relación con ese empresario el resto y quieres que tener una buena honestidad en la educación y equilibrar lo que quieres compartir con ellos. Gracias. Shani, ¿cuál sería tu consejo para aquellos que creen crear sus propias oportunidades, como la manera que tienen de mantenerse activos e independientes, sabiendo que pueden sufrir mucha ansiedad si empiezan a compararse los unos con los otros? Sí, claro, eso pasa además muchísimo, pues cuando estamos pensando en empezar a emprender un negocio, cuando estamos empezando a pensar en convertirnos en voluntarios y empezar en esa oportunidad de voluntariado, pues las cosas son muy personales, muy individuales. Tenemos que pensar qué te interesa, qué funciona para ti. Algunas personas encuentran alegría al crear, por ejemplo, piezas artísticas o a lo mejor haciendo joyería y se dan cuenta que son capaces de redefinir su objetivo haciendo este tipo de férulas de anillo para aquellos que tienen inestabilidad en sus dedos o a lo mejor realmente quieren estar con animales todos los días, por ejemplo, con perros y gatos, ayudando, por ejemplo, en el refugio local como voluntarios. Eso es lo que pueden querer hacer. Así que realmente tenemos que ver qué es lo que nos interesa
empresa, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestra formación y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista físico o mental, basándonos en cómo nos encontramos en este momento. Así que no hay una respuesta común con respecto a qué es lo que la gente puede hacer si tiene síndrome Ehlers-Danlos para emprender un negocio, sino qué es lo que podemos hacer y cómo. Pues muchísimas gracias. Marisa, alguien que está comenzando con su doctorado y con una investigación en el trabajo de laboratorio, ¿tenemos consejos para el trabajo en ellos y cómo establecer un ritmo? Pues en primer lugar, enhorabuena por dónde te has en cuanto a empezar a conseguir un doctorado. Yo he trabajado en distintos laboratorios y sé que cada uno trabaja de manera diferente y tiene distintas exigencias con respecto a sus empleados. La fórmula que yo utilizo cuando estoy en una situación en la que necesito adaptaciones es primero reconociendo qué es lo que se puede simplificar, qué tipo de tareas se pueden simplificar, luego ver qué cosas se pueden adaptar. Emily ha mencionado algunos de los recursos fantásticos que tienen que ver con las adaptaciones, qué es lo que podemos hacer para trabajar de manera más inteligente, no de manera más dura, y luego nos metemos en situaciones que a veces no se pueden ni simplificar ni adaptar. En ese sentido, ¿cómo el tiempo alrededor de esa situación se puede cambiar? Es una actividad muy grande que podemos dejar de lado o que podemos hacer una actividad muy grande el lunes y otra el miércoles en lugar de tener que hacerlas todas el mismo día. ¿Qué cosas podemos espaciar? ¿Qué cosas podemos añadir? ¿Qué personas nos van a o qué cosas nos van a ayudar a reequilibrar la situación? Esas son algunas de las piezas que tenemos que tener en cuenta. También reconociendo de dónde viene esa presión para tener un buen desempeño, porque a veces somos nosotros mismos los que tenemos problemas al establecer un piso de trabajo. ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que nos hace pensar que tenemos que tener un desempeño en concreto? A veces es que estamos internalizando expectativas que nos establecemos para nosotros mismos. Así que hay que ver el establecimiento de ese ritmo, ver qué es lo que podemos hacer y si ese ritmo que nos hemos establecido podemos cambiar para medrar mejor en otras situaciones. A lo mejor podemos incluso mejorar la comunicación en un entorno de confianza. Muchas gracias, ha sido de gran ayuda, Emily. ¿Algún consejo para pedir ajustes o adaptaciones al empezar la universidad o algunos que podíamos solicitar? Si padeces síndrome de Ehlers-Danlos. Claro que sí, pues hay unos cuantos que he mencionado en mi presentación. Podéis volver a verla en cualquier momento y echarles un vistazo, pero en la universidad es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el instituto o en primaria. Algunos de ellos, para cuestiones físicas, podía, por ejemplo, utilizar un carrito de estos de golf para movernos por el campus o tener un sitio reservado de aparcamiento para estar más cerca de la entrada de tu facultad. Ese tipo de requisitos pueden ser importantes. Ahí podríamos entrar en el centro de recursos para discapacidades o como se llame en la ciudad en la que estáis o en el país en el que está. Luego puede haber otros que tienen que ver con el punto de vista organizativo y qué cosas podemos hacer. Pero como cuando entramos en un puesto de trabajo nuevo y cuando hacemos una entrevista, tenemos que tener unas listas de qué cosas me resultaría útil que se adaptasen para mí, porque en muchas ocasiones tenemos que ver expectativas de otro. Hay cosas que son excelentes y que se nos ocurren, pero la mayor parte de las veces tú se conoces a ti mismo. Tú sabes las cosas que te van a permitir tener mucho más éxito. Así que utilizando recursos como los que tiene la sociedad Ehlers-Danlos y que ha publicado online, teniéndolos por escrito y entrando en ellos con ideas sólidas antes de la reunión en la que vayas a abordar ese tipo de adaptaciones es lo que te puede ser más útil. Muchas gracias. Qué útil. Shani, alguien dice, me encantaría saber cómo otros hacen adaptaciones en su carrera y en seguros de salud. Con ahora mismo el trabajo que tengo a tiempo parcial y con el dinero que me cuesta el seguro, que me cuesta casi $1,000 al mes, no sé cómo puedo conseguir llevar ese tipo de vida independiente. Muchas gracias por plantear esa pregunta.
Otros han mencionado cómo puede resultar muy útil el unirse a grupos de apoyo, de tal manera que podamos encontrarnos con otras personas y conocer a otras personas que entienden lo que estás pasando, te dan apoyo cuando vas pasando por momentos difíciles, pero también sabéis que es bueno de estos grupos de apoyos, es que pueden ser unas magníficas fuentes de información. Es ahí donde tú aprendes quiénes son los mejores médicos que te pueden atender, pero además también puede ser el lugar donde planteas qué tipo de adaptaciones son las mejores para este tipo de puesto de trabajo o cuál es el proceso en el que vivo para poder solicitar las prestaciones por discapacidad o qué es lo que es necesario para conseguir hacerme una póliza de salud privada donde yo vivo. Y, por supuesto, este tipo de cosas varían de un país a otro. En la página web de la Sociedad Ehlers-Danlos tenemos una página para los grupos de apoyo locales de la Sociedad Ehlers-Danlos o del síndrome Ehlers-Danlos y también de los trastornos del espectro de hiperlaxitud. Podéis entrar allí y además tienen reuniones de apoyo virtuales que pueden ser fantásticos para hablar con otros, para reunirse con ellos en el ámbito virtual, como en esta. Y eso te permite saber con quién puedes hablar y preguntar qué tipo de adaptaciones te están otorgando en el trabajo, cómo llevo esto a cabo. Y luego, finalmente, la Sociedad Ehlers-Danlos tiene un Inspire, un tablón de anuncios. Tenemos más de 1000 miembros en Inspire. Y ese es un magnífico lugar para que podéis entrar y plantear preguntas como la que estáis planteando ahora, pero además utilizar el casillero de buscador para ver si esa pregunta se ha planteado anteriormente y leer todas las contestaciones que se han dado para esas publicaciones. Si queréis entrar en ese casillero o en ese tablón de publicaciones y de búsquedas. Así que realmente os animo, cuando hacéis vuestras preguntas, me pregunta cómo otra gente con SED o con HDS hace esto, pues entrar en vuestro grupo de apoyo local, participar en nuestros grupos de apoyo virtuales o uniros en Inspire a nuestro tablón de anuncios y de mensajes. Gracias, Shani. Marisa, ¿tenéis algunas adaptaciones sugeridas para la enseñanza remota para la universidad a distancia? Pues qué buena pregunta. Bueno, primero habría que ver qué tipo de clases son disponibles, pero hay desde luego también profesores que lo que hacen es grabar todas sus conferencias del día o las clases del día y las cargan. Otros no tienes contenido grabado, o sea que la diferencia es muy grande dependiendo del estilo del profesor y por supuesto tienes el derecho a ver cuál es el catálogo de los cursos para leer la descripción de los mismos. También puedes llegar a escribir al profesor para ver qué estilo de clases tienen o cómo imparten sus clases y teniendo toda la información podrás seleccionar las clases que te funcionan mejor. Por ejemplo, si estás haciendo un grado en línea, seguramente tengas múltiples opciones sobre los horarios a los que puedas dar esas clases o ver las clases que te dan mucha más flexibilidad. Algunos puedes ver las clases desde la cama, así que sí, es una cuestión sobre todo de plantear las preguntas al principio, de tal manera que no te enteres de estas cosas cuando ya te hayas apuntado a una clase, sino que tengas toda la información para que puedas tomar la decisión adecuada de tal manera que esa formación en remoto se adapte a ti, viendo qué tipo de clases y cuándo. En algunas online te dan una flexibilidad adicional, así que ahí te puedes beneficiar de plantear ese tipo de preguntas, entrando, por ejemplo, a la oficina de administración de la universidad y preguntando toda la información que te puedan dar para tomar la mejor decisión y lo que mejor te funciona. Fantástico, pues muchas gracias. Emily.
Aquí estoy citando a alguien. No he podido trabajar en absoluto desde 2018. Cada vez que lo he intentado he durado 2 semanas o menos. ¿Cómo puedo evitar esta sensación de de estar quemada y mantenerme más tiempo en ese trabajo? Bueno, pues lo que vería es la diferencia que existe cuando estás trabajando frente a la vida que tienes ahora que no estás trabajando. Y en ese proceso, si estás intentando volver al trabajo de nuevo y antes de comprometerte a llevar a cabo un trabajo, lo que intentaría es simular cómo lo vas a hacer en casa. Por ejemplo, planificar una programación diaria que incluya los momentos en los que tienes que estar sentados, los momentos que tienes que estar de pie o que tienes que meterte en el coche para ir a un sitio, practicando los distintos elementos que implica ese trabajo, en aislado de las demandas y las exigencias del trabajo, porque si además el estrés que hace que el trabajo sea todavía un reto mayor, bueno, pues eso si lo puedes quitar, mejor. Pero haz ese tipo de simulación, trabaja con profesores para ver si hay parte de esas cosas que hacías, lo que está produciendo esa sensación de burnout, de estar quemado. Y, por ejemplo, también puedes verlo, por ejemplo, si eres un estudiante, cursos en Coursera, en el que puedes practicar las habilidades, tanto las intelectuales como las físicas, viendo si estás sentado en ese momento o levantarte. También hay posibilidades de simular un trabajo durante un voluntariado, durante un periodo más corto de tiempo. Y luego, si entramos en el mundo laboral, intentando mantener esto lo más brevemente posible, entrando en un puesto que sea con un horario parcial, más que estar estas par de horas al día y mirando ese tipo de ciclos y asegurándonos de que estamos trabajando en un día completo, y eso hace que al día siguiente estés fatal, intentando mantenerlo todo nivelado para no llegar a superar esas líneas rojas que pueden ser importantes para nosotros. Pues muchas gracias, Janie. ¿Sabes si hay algún tipo de grupo de apoyo o blogs en el que la gente pueda buscar un trabajo con discapacidades físicas o que puedan pedir adaptaciones razonables dentro del trabajo? Porque ni mis amigos ni mi familia entienden mi situación tan ambigua y tan difícil. Es una cuestión muy difícil. No soy consciente de que haya grupos de apoyo específicos para este tipo de situaciones, pero además de las opciones que había enumerado anteriormente, por ejemplo, los grupos de apoyo SED y HDS, personas que tienen miles de miembros, podríamos intentar unirnos a estos tablones de mensajes o tablones de anuncios que tenemos, que ya he mencionado anteriormente, el de Inspire o otros grupos más grandes, uniéndose a grupos a través de la comunidad de enfermedades huérfanas o raras, por ejemplo, preguntando si hay alguien que haya tenido una experiencia similar a la que tú estás teniendo. Cada vez que te conectas con grupos más y más grandes, tus posibilidades mejoran a la hora de encontrar a otras personas que tengan situaciones parecidas a las que tú estás viviendo. Y me temo que esto es lo más que puedo decir sobre el tema. Pues muchas gracias, Marisa. ¿Qué tipo de cursos o carreras recomendarías o no recomendarías para la gente que padece el síndrome de Ehlers-Danlos? Bueno, nuestro cuerpo tiene una influencia en lo que elegimos. Es verdad que hay algunas cosas que pueden ser más perjudiciales o es más difícil adaptarse, pero lo que dijo Ginny me encanta. El hecho es que podemos alejarnos, ver cuáles son nuestras pasiones e intentar encontrar qué es lo que va a funcionar en nuestro caso. Yo quería ser del FBI antes de estudiar psicología y me di cuenta de que mi vida no iba a tener esa pinta, pero he encontrado una carrera dentro de la psicología que hoy por hoy, la verdad, me da todo lo que yo buscaba, así que estoy contenta. No es tanto
el centro, es la gente con la que estás, es el entorno lo que marca. Entonces, es para quién trabajas más que en qué trabajas lo que es importante. Cuando encuentras un sitio que es accesible, es mucho más fácil llegar más lejos. Así que es verdad que es un componente a tener en cuenta, pero no os cortéis. Todos tenemos pasiones y valores que siguen ahí, que podemos intentarlo, tal y como ha dicho Shani. Hay evaluaciones, tenemos el inventario de fuerza, el Strong Inventory, que lo que hace es ver cuáles son nuestros puntos fuertes, qué me gusta, cuáles son las áreas en las que destaco, para poder encontrar opciones en las que destaco, pero además estoy seguro. Pero no os cortéis, porque nunca sabes en qué tipo de grupo vas a acabar trabajando. Hace unos años, cuando era fotógrafa y me costaba moverme con el equipo, no me imaginaba que unos años después iba a estar aquí con todos vosotros. Así que soñar todo lo grande que queráis, porque no sabéis dónde os va a llevar la vida. Y yo, sin duda, ahora mismo no me puedo imaginar algo más importante que el privilegio de trabajar con esta organización y en estos eventos, con estos compañeros, con Shani, con tantos otros que están trabajando conjuntamente con nosotros. Unas charlas increíbles hoy que han animado a mucha gente. Gracias. Así que gracias a todos por estar hoy con nosotros. Ha sido una jornada llena de información, componentes internacionales. Muchas gracias a los que habéis donado vuestro tiempo y experiencia para hacer este evento posible. Más del 60% de los asistentes venían por primera vez a uno de nuestros eventos. Hemos llegado a cientos de personas en todo el mundo que nunca antes habían podido venir a uno de nuestros eventos. Es un placer que hayáis dedicado vuestro tiempo a escucharnos hoy. Espero que os hayan gustado las presentaciones y talleres que hemos preparado para vosotros. Estos eventos son una parte esencial del trabajo de la Ehlers-Danlos Society. Así que, si nos importa, rellenad el formulario de feedback con información sobre vuestra opinión, porque vuestra opinión es fundamental para nosotros, nos permite seguir mejorando evento a evento. También me gustaría recordar a todos los profesionales sanitarios que para poder pedir los créditos tienen que rellenar el formulario parte 1 y la parte 2 de feedback una vez que termine el evento. Nuevamente, os recuerdo a todos que mañana se cierran las votaciones para el concurso Zebras Got Talent, así que buscad la hora exacta dependiendo de vuestro uso horario, pero elegid a vuestros favoritos. Y los ganadores se anunciarán mañana junto con los premios a los miembros y sanitarios con mejor trabajo en nuestro sector. Vosotros habéis votado muchos de ellos. Mañana empezaremos también con un taller nuevamente con Gianni de Bon para relajarnos, para relajar la tensión en la zona pélvica y abdominal y mejorar nuestra respiración en un ejercicio de mindfulness. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber hecho que la jornada de hoy sea posible, a nuestros ponentes, a nuestro equipo increíble, a nuestros increíbles intérpretes en Madrid que llevan trabajando sin parar para hacer este evento aún más internacional y accesible. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí viéndolo. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo sitio. Y hasta entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta mañana.